Bueno, por favor me confirma si están viendo mi pantalla en este momento. Puede ser por el chat o puede ser por audio. Sí, ahí se ve bien. Ok. Vale, entonces, como un complemento a la presentación que hizo David, mi nombre es Guillermo Camacho. Actualmente soy estudiante de doctorado en Ingeniería con la Universidad del Valle y con el grupo de investigación Percepción y Sistemas Inteligentes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho David para este espacio. Y el propósito básico de la presentación que les traigo hoy es presentar uno de los componentes de lo que se denomina PILO 4.0 o Producción y Logística 4.0, específicamente los sistemas de realidad aumentada. Entonces, la agenda la he dividido en estas 7 secciones, con un espacio final para preguntas. Y vamos a comenzar entonces con la introducción. Realmente quiero que veamos algunas definiciones asociadas al término realidad aumentada, que es un término bastante común actualmente. Aunque es bastante común, no existe en la actualidad una definición estándar. El estándar más próximo a ser liberado se espera para finales de este año, para diciembre del 2020. Y por el momento, la definición más aceptada es la de Asuma 2001, en donde nos dice que este sistema básicamente suplementa el mundo real con objetos virtuales que parece que coexistieran en el mismo espacio que nosotros percibimos como realidad. Acá él agrega en esta definición, no se limita a una única percepción. Si se dan cuenta, con esta definición podríamos hablar de sistemas que incrementan la percepción al tacto o que incrementan la percepción al olfato, o los más comunes, los que incrementan la percepción al sistema visual. Algunas propiedades que agrega esta definición es que esos sistemas combinan esos objetos reales y virtuales en un ambiente real. Esto para diferenciarlo un poco de las realidades virtuales. También que estos elementos, estos sistemas son interactivos y responden en tiempo real. Y se preocupa mucho por resolver un problema que es alinear los objetos virtuales con los objetos reales y de esta manera mejorar la experiencia del usuario. Tratemos de diferenciar un poco las realidades virtuales o los diferentes tipos de realidades mixtas que existen. Comencemos usando este que es el eje de las realidades mixtas propuesto por Milgram. En el extremo izquierdo, usemos por acá el puntero, en el extremo izquierdo coloca un ambiente totalmente real, que puede ser, no sé, una escena de un parque que estamos viendo por acá. Si nosotros agregamos a este ambiente objetos virtuales a través de un dispositivo, como por ejemplo este celular, obtenemos entonces lo que se denomina sistema de realidad aumentada. Si nos vamos al otro extremo de este eje, encontramos el ambiente totalmente virtual. En este caso tenemos un jugador con una experiencia totalmente virtual. Pero si a esta experiencia le agregamos contenido real, imagínense, no sé, que tiene oponentes en este juego y el rostro de estos oponentes es el rostro que está enviando una cámara, un rostro real, entonces lo que tenemos es lo que se denomina virtualidad aumentada. Entonces, como para contextualizar un poco, nosotros nos vamos a concentrar en esta opción que está aquí, en la realidad aumentada, en esta presentación. La realidad aumentada fue catalogada como tecnología emergente desde el 2017 más o menos. Ya aparecían en este que es la curva de Gartner para las tecnologías emergentes. Gartner nos dice que toda tecnología emergente, este grupo nos dice que toda tecnología emergente debe pasar por 5 etapas. La primera es como la etapa del disparador de innovación, cuando apenas se es consciente que esa tecnología puede ser aplicada o puede ser viable. En la segunda la denomina el pico de las expectativas infladas. Aquí es donde todo el mundo sueña con lo que puede hacer esa tecnología, pero a ciencia cierta no hay pruebas de laboratorio o pruebas en campo que digan, sí, en realidad esa tecnología resuelve ese problema. Ese pico de expectativa comienza a bajar cuando las pruebas comienzan a hacerse, cuando los experimentos comienzan a realizarse. Y en el 2017 estaba en este punto, la realidad aumentada se llama el Valle de la Desilusión. En este punto ya se tiene una certeza de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer la realidad aumentada. Si se dan cuenta, la realidad virtual venía un poco más adelante, ya había pasado a la siguiente etapa que se llama como la pendiente de iluminación, en donde ya se le da más valor a los procesos particulares que puede resolver esa tecnología. Para el 2018,
la realidad virtual ya había desaparecido de esta curva, es decir, ya no era una tecnología emergente, sino un hecho pues, en las aplicaciones. Y la realidad aumentada parecía que se estancaba acá, en el Valle de la Desilusión. El año pasado publicaron esta versión, el grupo Gartner publica esta versión en donde ya no aparece la realidad aumentada, es decir, ya se considera un hecho y una realidad en las aplicaciones industriales. Aquí también es importante mencionar que esta curva aplica más para aplicaciones business to business o aplicaciones donde empresas le venden a empresas, sino para el usuario final, pues como persona natural. Con respecto al mercado de esta tecnología, bueno, existen muchísimas niveles, como por ejemplo el nivel de aplicaciones, el nivel de plataformas, el nivel de los dispositivos en donde se ejecutan estas tecnologías. Y detrás de esos niveles hay empresas bastante famosas, ¿no? Aquí podemos identificar a Facebook, Google, Disney, bueno, empresas que todos conocemos que están apostando por ahí que están apostando por esta tecnología. Y con respecto a estudios de mercado, esta es una de las tecnologías que más prometía hasta antes del COVID. Las proyecciones eran realmente impactantes, con pendientes de casi el 38% de crecimiento en los próximos 5 años. Para esta presentación actualicé un poco esas proyecciones y encontré esta información de Superdata, donde se informa que, bueno, sí, el COVID-19 ha afectado bastante el tema de las proyecciones en mercado, especialmente por desabastecimiento de partes en las fábricas donde se manufacturan los dispositivos hardware, en donde se ejecuta la realidad aumentada. Hay un sector particular, que es el sector de aplicaciones basadas en locación, muy parecido a la experiencia de Pokémon Go, este juego en donde uno sale en un espacio abierto y mediante coordenadas de latitud y longitud se hacen las ubicaciones de algunos Pokémones y uno puede capturarlos y van a tener una experiencia allí de realidad aumentada. Ese segmento se estima una caída del 72% en las ventas de ese segmento. También se estima que a corto plazo quienes están invirtiendo en la tecnología pues reduzcan esa inversión. Sin embargo, con todo y esto, las proyecciones siguen siendo alentadoras. Es decir, aquí estos números muestran crecimiento en los próximos años, teniendo en cuenta este impacto del que les estoy comentando. Y al mediano plazo se está también previendo que aplicaciones de colaboración remota y entrenamiento virtual van a ser más interesantes y van a generar mercados nuevos que antes no existían con tanta fuerza en la realidad aumentada. Bueno, entonces ya sabemos más o menos lo importante de estos sistemas de realidad aumentada. Hablemos un poco de los componentes. Estos que están aquí son los componentes básicos según este autor, Eger y Massoud. Como les digo, los estándares aún estamos esperándolos, así que hay muchas versiones de cuáles son los componentes básicos. Me fui por esta que me pareció bastante interesante. Comencemos hablando del sistema sensórico. Básicamente son sensores que permiten capturar los datos de la escena que está explorando el usuario, y la mayoría de esos datos lo que hacen es resolver un problema que se llama el problema del tracking, que es el segundo elemento que está acá. Entonces, el tracking lo que busca es garantizar que la renderización o la impresión de imágenes en las pantallas que estamos viendo esté completamente alineada con el mundo real, y de esa manera mejorar la experiencia que tenemos. Ya cuando se ha resuelto el tema del tracking, es decir, la estimación de la orientación y posición del mundo real para saber dónde coloco mis objetos virtuales, la aplicación responde, y hay aplicaciones en todos los campos. Tenemos en el área de arqueología, educación, medicina, manufactura, producción, logística, bueno, hay aplicaciones en muchas áreas. La aplicación responde y básicamente le pide a una unidad de procesamiento que haga una renderización adecuada, una impresión adecuada de las imágenes sobre pantalla, y estas pues se ejecutan en una tecnología de visualización. Y siendo esta tecnología de visualización el principal medio de interacción del usuario con el sistema de realidad aumentada. Estos 4 puntos que están aquí son los 4 puntos en los que voy a profundizar en la presentación. Y ya la unidad de procesamiento y las bases de datos externas, digamos que no son los retos actuales que tienen esas áreas, no son propios de los sistemas de realidad aumentada, sino que son propios de un sistema informático en términos generales, entonces por eso no los incluí allí.
Bueno, entonces comencemos con la tecnología de visualización. Actualmente existen tres métodos de aumentación visual. El primero se denomina OST, por las siglas en inglés Optical See-Through, y este se fundamenta en un combinador óptico, un elemento que combina partes transmisivas y partes reflectivas. La parte reflectiva lo que hace es que te permite que ingrese luz del ambiente y con eso tú logras percibir el entorno real como si estuvieras utilizando unos lentes comunes. La parte transmisiva lo que hace es que permite imprimir objetos virtuales y en el combinador óptico se presentan los dos objetos, ¿no? La realidad que percibes y los objetos virtuales. La principal ventaja de esta tecnología, de esta alternativa, es la resolución. No hay ninguna otra que tenga mejor resolución que esta, ya que estás viendo, no se está degradando la resolución, estás simplemente colocando un lente frente a tus ojos para ver el mundo real, así que la resolución es muy parecida a la resolución que experimentamos sin usar lentes. Y dentro de las desventajas se destaca el control del brillo. Estos lentes tienen que tener no dejan pasar toda la luz, entonces el brillo que experimenta el usuario pues es bajo y eso reduce la identificación de contrastes y por lo tanto en algunos casos dificulta la detección de algunos objetos. Otra de las desventajas es el costo económico. Esta es la alternativa de mayor coste entre las disponibles. La segunda alternativa se denomina VST, por las siglas en inglés Video See-Through. En este caso ya tenemos un intermediario para interactuar con el mundo real. Ese intermediario es una cámara. La cámara toma escenas y todos los frames que captura se los entrega una unidad de procesamiento gráfico. Esa unidad también recibe los renderizados de objetos virtuales, los combina y se los presenta finalmente al usuario. Acá ya no tenemos problemas de control de brillo, ya que estamos viendo una pantalla y en esa pantalla pues tenemos toda la libertad de hacer el control de brillo que tengamos. Sin embargo, sí hay problemas de resolución. Las cámaras hasta el momento no logran alcanzar la misma resolución que los ojos humanos. Entonces, ahí hay problemas de resolución y problemas de complejidad al momento de emular algunas características del sistema visual, como características de parallax, estereopsis o urgencia. Estas características, si no son emuladas de forma correcta, se provocan fatigas visuales y provocan pues, un rechazo a la tecnología, especialmente cuando tiene que ser utilizada en entornos industriales por largos periodos de tiempo. Bien, la tercera opción que tenemos es la opción denominada espacial. En esta opción tenemos un proyector o varios proyectores que lo que hacen es reflejar imágenes en las superficies con las cuales estamos y en los objetos con los que estamos interactuando y con eso conseguir ese aumento en la percepción de realidad. Las ventajas es que no necesitan una pantalla especial o el usuario no necesita colocarse unos lentes especiales pues, para poder interactuar con esa tecnología, ni un combinador óptico especial. Y dentro de las desventajas están que hay alta dependencia en las propiedades de los materiales donde se está proyectando la imagen y el control de iluminación de los cuartos o de los espacios donde se está usando esta tecnología pues debe ser bastante preciso. Bueno, esa es como el primer criterio de clasificación, uno de los más comunes. Por acá hay otro criterio que es la proximidad de la tecnología de despliegue con respecto al cuerpo humano. Entonces, si está alrededor de la cabeza, se le llama HMD por las siglas Head Mounted Display. Si está alrededor del cuerpo, se le llama HHD o Handheld Display. Aquí en esta categoría entrarían los smartphones o las tabletas. Y si ya está en el espacio del mundo alejado del cuerpo, entonces ya se le llama un despliegue estacionario que podría ser una pantalla fija en la escena o un proyector. ¿Okay? Estas definiciones pues, son importantes porque más adelante les voy a presentar algunas tablas de qué es lo que se está usando en industria utilizando estas categorizaciones. Y para asegurarme de que estén claras, los voy a invitar a que me ayuden a clasificar algunas instancias de la tecnología. Podemos usar el chat para hacer esta clasificación. Entonces, comencemos con esta. Esta instancia, esta es una aplicación muy común. IKEA fue la primera empresa que la utilizó. Básicamente lo que te permite hacer es
antes de adquirir un mueble, en este caso, vas a colocar un objeto virtual que representa ese mueble en el espacio de tu casa en donde quieres utilizarlo, y así pues tomas la decisión si lo compras o no lo compras. Entonces, clasifiquemos primero con el criterio de tecnología de visualización. ¿Qué opinan? ¿Esto corresponde a un OST, BST o espacial? Correcto, esto es un BST. Hay una cámara que sin duda nos permite interactuar con el ambiente allí. Y entre estas categorías, HMD o HHD, ¿con cuál irían ustedes? Correcto, esto es un handheld device, sin duda. Esto está, entonces ya podemos decir, esta opción es HHD y del tipo VST. Bien, vamos con la segunda. Esta es bastante común en industria, tal vez es la preferida en industria. Primer criterio, ¿por dónde nos vamos? ¿OST, VST o espacial? Ahí está, este es un OST claramente, ahí tenemos el dispositivo óptico, que como decíamos al principio combina el transductor y el reflector. Y entre estas dos opciones, HMD y HHD, correcto, nos vamos con Head Mounted Display. Y una última, esta que con el tiempo se vuelve una opción más real para los grados en las universidades. ¿Cómo lo clasificamos, chicos? Con el primer criterio. Por acá me dicen OST. Si se dan cuenta, el usuario que está utilizando esta tecnología no tiene un lente que le permita hacer una interacción directa con el entorno. Seguramente tendrá una cámara que le da información, ya que todo esto que está aquí es una pasta que no lo deja ver, que es lo que hay allí. Esto sin duda es un BST. Hay una cámara, tal vez está en el dispositivo, tal vez está en el entorno de la cámara, pero esa cámara es la que le permite hacer interacción con el usuario. Con este caso siempre hay como dificultad porque la gente se imagina realidades virtuales siempre que hay dispositivos como estos, pero este dispositivo te permite hacer aplicaciones tanto de realidad virtual como realidad aumentada. Entonces, si este es el caso de un BST y claramente está instalado en la cabeza, entonces la tecnología que usa es del tipo HMD. Bueno, teniendo claras estos conceptos, podemos pasar bueno, veamos una tercera categoría que también es importante al momento de decidir qué dispositivo voy a usar. Estos dispositivos pueden ser clasificados con base en las capacidades estéreo. Entonces allí tenemos tres categorías. Pueden ser monoculares, bioculares o binoculares. Comencemos con los monoculares. Estos se caracterizan porque le presentan solamente a un ojo los objetos aumentados. Técnicamente son más sencillos de implementar, sin embargo tienen una deficiencia y es que los objetos aumentados que presentan no tienen profundidad, no les puedes agregar profundidad. Y bueno, hay opciones comerciales acá en la parte inferior, hay opciones comerciales que actualmente podemos adquirir, están en las dos opciones, las BST o las OST. Vámonos al otro lado de la gráfica, por acá tenemos los bioculares y binoculares. Entonces, ¿qué es biocular? Que le presentan a cada ojo la misma imagen. Estos también tienen una dificultad técnica media, aquí en este caso, y utilizan siempre, bueno, la mayoría de veces usan una sola cámara, eso hace como que más fácil las implementaciones. A diferencia de los binoculares, que sí presentan dos imágenes diferentes a cada ojo y permiten emular esa característica de profundidad que experimentamos naturalmente con nuestros ojos. Entonces, existen las dos opciones, BST y OST, y aquí existen con una cámara o dos cámaras, todas tienen como su opción comercial. Hay algunas excepciones, no porque no se puedan implementar, sino porque no se ve alguna ventaja clara de implementar esa opción. Entonces aquí hay como un resumen de lo que comercialmente actualmente nos ofrece el mercado. Bueno, ahora, ¿cómo se ha aplicado esto en la industria? Este autor de Sousa y Cardoso hizo un survey de las aplicaciones industriales entre el 2012 y el 2018 y en ese survey hizo el conteo de cuántos dispositivos de cada tipo habían sido utilizados. Entonces aquí claramente vemos que desde el 2015 la opción preferida son los dispositivos HMD y con el tiempo pues está creciendo esa diferencia entre el HMD y el resto de alternativas. La segunda opción son los monitores fijos
Y las opciones que se han utilizado pero que están en decadencia son como los smartphones, las tabletas, básicamente por la robustez de estos dispositivos en entornos industriales. Bien, además de contar cuántos dispositivos de cada tipo habían sido utilizados, hizo una lista de los productos comerciales que han sido implementados en industria. Para el 2018 ya habían algunos productos que estaban descontinuados, otros siguen disponibles. Pero entonces, ¿qué vemos importante lo que presenta en esta tabla? Inicialmente vemos una preferencia para los dispositivos OST. Si se dan cuenta, la mayoría de implementaciones usó OST. Y aquí hay un tema de seguridad bastante interesante. Y resulta que cuando estás usando el dispositivo OST, si llega a haber algún fallo, el usuario pues sigue teniendo la percepción del ambiente. Pero cuando estás usando un BST y llega a haber un fallo en el sistema, entonces el usuario queda totalmente ciego. Así que pues, en términos de seguridad, generalmente todas las opciones se van por los dispositivos OST. Dentro de la tabla también se destaca que solamente esta opción del fabricante Vuzix ofrecía una resolución en cámara igual a la resolución en pantalla. El resto siempre tenían una resolución en cámara mayor que la resolución en pantalla. Ese era como uno de los problemas tecnológicos de los displays que se usaban hasta el 2018. Y aquí quiero anotar que recientemente, en el 2020, se comenzó a comercializar esta, que es la segunda versión de los Microsoft HoloLens, y tiene una característica particular en la resolución. Miren el salto que se dio. Hasta el 2018 ofrecían un HoloLens de 1268 por 720 píxeles. Actualmente esta es la resolución que se está manejando. Eso da cuenta como de la dinámica tan acelerada que está teniendo esta tecnología en términos de despliegue, ¿no? Bueno, y actualmente estos son como los más interesantes, las opciones más interesantes para la tecnología OST y OST, los HoloLens, los Metados y los Magic Leap. Y Vive tal vez es el que tiene más presencia en el mercado actualmente, seguido de Oculus y otros. Pero digamos que la tecnología no está totalmente resuelta en despliegues. Todavía hay varios retos. Aquí hay 10 de los retos que todavía están tratando de resolver quienes están detrás de esta tecnología. Bien, con eso vemos los despliegues. Hablemos un poco del sistema de tracking ahora. Bueno, les decía hace un rato que el tracking se usa para mejorar la experiencia que tiene el usuario. Entonces, aquí en la figura A estamos viendo el resultado de un tracking mal elaborado. Si se dan cuenta, vemos objetos flotantes que de alguna forma no aportan a que la metáfora que se está haciendo de realidad aumentada pues sea creíble. Entonces, el tracking es responsable básicamente de que estos objetos, acá en la figura B, que son virtuales, estén bien alineados con los objetos reales que estamos viendo y nos creamos esa metáfora. Noten que aquí se ha tomado una fotografía con una cámara que está detrás de este personaje que está acá. Si esa cámara se mueve, entonces tengo que volver a hacer renderizado o impresión de estos objetos, seguramente desde otra orientación y con otra posición en el espacio. Eso es lo que hace el tracking, hacer un seguimiento de la posición y orientación de los elementos reales para saber dónde colocar los elementos virtuales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se resuelven transformaciones de modelos, transformaciones de vista y de perspectiva, un área en donde el aporte principal lo hacen los profesionales en ciencias de la computación y visión computacional. Sin embargo, pues he visto que allá en la Facultad de Ingeniería de Uniandes, como que muchas personas toman cursos de otros departamentos y seguramente alguien conoce al profesor Pablo Arbeláez, que es bastante activo en esta área. Y sus cursos sin duda aportan bastante a los problemas que se resuelven desde el área de tracking. Aquí hay una definición un poco más formal del tracking. Entonces el tracking es la medición continua de la pose en términos de posición y orientación, 3 grados de libertad para posición y 3 para orientación, como se muestra en esta gráfica, 6 grados de libertad. Y la pose pertenece a una entidad, que puede ser el usuario, el dispositivo o la escena. Entonces, si es el usuario, yo le puedo hacer medición de tracking a los ojos, a la cabeza, al cuerpo, a las manos. Si es el dispositivo, a la cámara o al despliegue. Y si es a la escena, a los objetos que me interesen en la escena, como por ejemplo la mesa que veíamos en la diapositiva anterior. Aquí destaco que no todos los sistemas de tracking deben resolver los 6 grados de libertad que vemos acá. O sea, hay aplicaciones que no requieren los 6 grados, así que se encuentran de menos grados de libertad. Y eso lo vemos aquí en el survey que hizo de Sousa también en industria. Entonces,
de las cosas que encontró fue, bueno, inicialmente hay mucho tracking 2D, también hay tracking de 3 dimensiones, pocos de 6 dimensiones, muchos basados en locaciones utilizando GPS, muchos basados en marcadores. Los marcadores son etiquetas que tú pegas a los objetos que te interesan en el mundo real y con ellos puedes definir posiciones, orientaciones o identificar simplemente el objeto que está allí. Algunos no describían cuál era el tracking y los últimos son basados en sensores. Resulta que estos basados en sensores que tienen poca presencia, el 2% hasta el 2018, actualmente son como los que más se están investigando, ya que la opción de este 57% que se basa en marcadores presenta un problema, y es que los marcadores no son visibles en todas las escenas industriales. Las escenas industriales generalmente no permiten controlar la oclusión de los objetos, entonces es posible que el marcador en algún momento no esté visible y eso pues elimina todo el sistema de realidad aumentada. Así que esta es un área que al 2018 se reconoció como muy importante, pero poco abordada en aplicaciones industriales, los basados en sensores. Dentro de los retos que actualmente se abordan, entonces se busca hacer sistemas más robustos que salgan del laboratorio y puedan ser utilizados en campo, en industria, que sean más veloces en términos de latencia y tasa de actualización, más eficientes también en términos de repetitividad, precisión y resolución. Y hay también muchas librerías que siguen siendo propietarias y están frenando un poco la evolución del sistema, entonces también se está buscando que estas librerías pues, sean abiertas para impulsar estos desarrollos. Hablando del sistema de sensores, pasamos ahora a los sensores. Los sensores generalmente resuelven el problema de medir posición y orientación para el tracking y existen cuatro características de los sensores no ópticos. Entonces tenemos características o grupos. El grupo de los mecánicos, los magnéticos, los inerciales y los acústicos. Los mecánicos fueron los primeros propuestos en la literatura. Ya desde el 68 se estaba trabajando con estos mecánicos. Si se dan cuenta, este es el primer investigador que se referencia en la literatura como quien probó estas técnicas de tracking para realidades mixtas. Entonces aquí lo que tiene acá en la parte superior es una especie de brazo mecánico que tiene en sus articulaciones, tiene sensores que le permiten saber cuántos grados se ha movido cada articulación y con eso logra identificar posición y orientación de esta pantalla que está utilizando en su cabeza. Eso ayuda a que haga una renderización apropiada de los objetos virtuales en la escena real. Las limitaciones pues son muchas de esta opción. Si se dan cuenta, el usuario tendría que quedarse pegado siempre a un muro fijo, que es el muro que está acá arriba. Entonces no es muy utilizado en industria actualmente esa opción. La segunda opción son los tracking magnéticos. Ellos se basan en un elemento que se llama magnetómetro, que es capaz de medir los campos magnéticos y su dirección, y con eso estimar la orientación de un dispositivo con algo de precisión. Y esta sí ha sido exitosa comercialmente. Hay un controlador que se llama el Magic Leap One que implementa esta versión. En videojuegos fue muy bueno, pero en industria no fue tan bueno, ya que en industria hay muchas fuentes de campos magnéticos que degradan un poco el desempeño de este sensor. Y finalmente tenemos los inerciales. Eso es, digamos que es algo que más se le apuesta en industria actualmente. Básicamente es un chip muy pequeño. De hecho, nuestros celulares tienen este chip. Ese chip integra acelerómetros, magnetómetros y giroscopios, y con esos 3 sensores logra entregar una señal digital de posición y orientación con bastante precisión. Entonces, además de nuestros celulares, existen varios videojuegos y varias plataformas de realidad aumentada que utilizan esta tecnología. Por acá vemos, en el caso de los sensores ópticos, pues todos residen sobre cámaras digitales y esas cámaras pueden ser en configuración única, en configuración estéreo o con cámaras de profundidad, en combinación con cámaras de profundidad como la que vemos acá, que es el Kinect de Xbox o Kinects fabricados por otras empresas. Las características principales del sensor, en este caso son sensores de luz, el tipo de lente y los obturadores que se están utilizando. Y esta es la opción que me permite liberarme de esos marcadores que les comentaba hace un rato. Con esta opción puedo ofrecer tracking que no sea dependiente de etiquetas que pego sobre los objetos que están allí, y es donde pues, se está presentando bastante actividad en términos de investigación actualmente. Por acá les muestro los sensores que implementan los productos comerciales que referenció de Sousa y Cardoso. Entonces, si se dan cuenta, todos los sensores
coinciden en el IMU, es decir, en el grupo de giroscopio, magnetrómetro y acelerómetro. Aquí con algunas diferencias, por ejemplo, los HoloLens agregan a ese grupo básico cámaras de profundidad y la USIX M100 agrega un módulo de GPS para detectar también profundidad. Hablemos un poco de la aplicación. Las aplicaciones, entonces, básicamente son muy similares a aplicaciones software y toda aplicación software inicia con un levantamiento de requerimientos para entender dónde va a ser ejecutada la aplicación de realidad aumentada y de quién depende y a quién le va a prestar servicios también. Entonces es bien importante aquí mirar la ingeniería de requerimientos que se le hace a las aplicaciones. ¿Cómo se levantan los requerimientos? Generalmente las metodologías residen en lo que se denomina prototipado software. Y una etapa básica del prototipado software es hacer este modelo que está acá, modelar el proceso de las operaciones en donde donde se va a tener asistencia de la realidad aumentada. En este caso, les estoy mostrando un BPMN de un proyecto en el que se pretende colocar sistemas de realidad aumentada para asistir la gestión de recibos de mercancía, recibido de mercancía en un almacén. Este almacén cuenta con un ERP del tipo SAP, entonces una persona tuvo que ir y hacer todo el modelado de cómo se hace la recepción de estos objetos en almacén, de estos materiales, y tuvo que entender muy bien cada uno de los procesos e ir modelando en dónde, si se dan cuenta estos círculos verdes, te muestran en dónde la realidad aumentada va a asistir la operación. Aquí son muy fuertes los ingenieros industriales, ya que ellos conocen las herramientas de modelado y también conocen los procesos básicos de cualquier sistema de información. Entonces, aquí quiero hacer una invitación a quienes estén interesados por la tecnología, a que se involucren un poco más con este tipo de proyectos. Actualmente tenemos varias iniciativas con el profesor David Álvarez de seguir implementando este tipo de tecnología en industria y nos interesaría apoyarnos de ingenieros industriales en esta etapa, en el levantamiento de requerimientos, ya que ustedes pues, la tienen súper clara cuando les hablan de ERPs, de procesos de negocios, de BPMN, y entienden muy bien las relaciones que tienen con todo el resto de los sistemas de información que están en empresa. Bien, una vez han levantado requerimientos y se tiene como un diseño de la solución, lo que se pasa a hacer es el desarrollo. Con respecto al desarrollo, está bastante maduro el tema de las arquitecturas. Ya hay arquitecturas o SDKs o frameworks que te permiten concentrarte en las funcionalidades de la aplicación y no irte a resolver problemas particulares de, bueno, de cómo se reconoce una imagen, cómo se hace un tracking o cómo se calibra una cámara. Estas aplicaciones pues, facilitan el desarrollo, hasta lo facilitan bastante. Entre esas herramientas que se ofrecen para los desarrolladores, de Sousa también hizo un reporte un conteo de las herramientas que se están utilizando actualmente en industria. Notó que el 38% de las aplicaciones no informaba el tipo de herramientas utilizadas y el 17% utilizaba una librería que se llama AR Toolkit, que es la que resuelve varios de los problemas de visión asociados con realidad aumentada. También es muy famosa en el mundo de realidad aumentada, ya que fue un hito, fue la primera que resolvió en conjunto todas estas operaciones básicas de seguimiento y de estimación de pose y permitió pues, la obtención de un prototipo sin tanto esfuerzo. No son las únicas, pues como se ven en la diapositiva, hay varias otras y destaco también esta OpenCV, que es la que permite hacer como investigación, porque el resto que están acá son propietarias. No te puedes meter el código a hacer ajustes, a diferencia de OpenCV, creo que es la única que nos permite hacer ese... bueno, estas de ROS no la conozco muy bien, pero también deberían ser abiertas. Con respecto a en qué procesos particularmente se están usando esta realidad aumentada, bueno, tenemos ensambles manuales, como el proceso en el que más se está utilizando como asistente, seguido de procesos de mantenimiento, proceso de programación de operaciones y programación de robots y procesos de entrenamiento. Esto al 2019. Por acá se actualizó un poco la gráfica. En el 2020 seguía siendo con un 41% el ensamble como el proceso preferido para adaptar esta tecnología, seguido de mantenimiento, seguido de operaciones de logística y calidad. Llama la atención que las aplicaciones no le apuntan a un único campo, por ejemplo, ensamble, sino que
la mayoría de las aplicaciones dicen, bueno, resuelvo ensamble, pero al mismo tiempo tengo que recoger las piezas que voy a ensamblar, así que también resuelvo ese picking de piezas. Acá les traigo un ejemplo de una aplicación que hace precisamente eso, que resuelve el picking de piezas y el ensamble de un artefacto. Esta aplicación fue desarrollada en uno de los centros de Fraunhofer en Alemania. Noten que el usuario tiene, además de los lentes, tiene un guante. En ese guante tenía un lector de código de barras que le permite confirmar que el objeto que está sobre el que está haciendo picking pues es el correcto. Noten que hay una esfera que le está indicando como realidad aumentada. Le está indicando cuál es el objeto que debe seleccionar. Claramente aquí intentó coger un objeto incorrecto y también la aplicación se lo dijo. Esa es la primera etapa de alistamiento de materiales. Luego, cuando ya has listado los materiales, hay un objeto virtual que te va a montar, te va a decir el paso a paso de cómo tiene que ser el ensamble. Y por acá, finalmente, cuando termina de hacer el ensamble, bueno, aquí te sigue dando indicaciones, pero lo interesante es que cuando termina, también le puedes tomar una fotografía del ensamble final. Aquí lo está haciendo. Y pues un sistema de información te va a decir si ese ensamble fue exitoso o no fue exitoso. Vale. Ahora sí, para cerrar, veamos cuáles son los beneficios y los retos que siguen abiertos en industria. En el caso de beneficios, el 32% de las aplicaciones que se incluyeron en el survey nos dice que el beneficio principal fue la reducción en tiempo de ejecución de operaciones. En todas las operaciones se redujo el tiempo. El 26% nos dice que fue el incremento en la calidad. Y el 22% nos dice que fue la facilidad de aprendizaje o el entrenamiento. Fue el principal beneficio. Entonces, esos son los tres principales beneficios de esta tecnología y con los que actualmente se está incorporando, se está implementando esta tecnología en procesos industriales. Con respecto a los retos, con 25% tenemos dos retos comunes, que son primero el hardware. Todavía hay limitaciones de hardware que no han sido resueltas, como vimos hace un rato, y también limitaciones en la usabilidad. La calidad de la proyección, la precisión, la interacción con el usuario todavía no han sido totalmente resueltas. Con el 24% tenemos los métodos de tracking, que como les dije hace un momento, pues, actualmente residen como en marcadores, con las limitaciones de los marcadores. Esas son como las tres principales retos que está abordando. Un análisis más detallado de los retos lo presentó Masoud también en el 2019. Y me gusta más esta versión porque en ella no solamente tuvo en cuenta información cualitativa, sino cuantitativa también. Entonces, se dan cuenta en cada cuadro que vemos en esta gráfica hay dos celdas en la parte inferior. En la celda verde, que está por acá a la izquierda, vemos el resultado de un cuestionario que llenaron las personas en industria que estaban interactuando con la tecnología y quienes fueron parte del proyecto de implementación en industria. Y en la parte derecha vemos un cuadro en azul, en donde se mide básicamente en publicaciones científicas los retos que fueron reportados. Entonces, de esa manera, este autor presentó retos desde la visión tecnológica, más bien desde la visión de los artículos científicos y desde la visión de los usuarios finales de la tecnología en industria. Los retos los presentó en tres ejes, en tecnología, organización y ambiente. Y hay diferencias en los resultados cualitativos y cuantitativos. Entonces, por ejemplo, vemos cómo los resultados cualitativos dicen que los retos en tecnologías son el 48% y en organización el 49%. Los dejan como muy balanceados entre esos dos. En ambiente 3%. Si revisamos las publicaciones científicas, entonces dicen, no, 74% de los retos son tecnológicos y solo 25% son de organización. El ambiente no es un reto en este momento, 1% aparece como está acá. En el tema de organización, se destaca que la aceptación del usuario y la privacidad que este tiene con la tecnología es un reto que tiene que ser abordado. Y en el tema de compañía, se destaca el costo, se destaca la estructura organizacional que muchas veces presenta una especie como de resistencia a la incorporación de estas nuevas tecnologías. El tema de la identificación de tareas, esto se hace básicamente con el BPMN que vimos hace un rato. ¿En qué tareas específicamente tú puedes asistir
al operario con esta tecnología aún es un problema y reitero la invitación que les hacía hace un rato. Los ingenieros industriales son como los más capacitados para entender todo lo que sucede en estos procesos y cómo integrar este tipo de tecnologías. Como vamos de tiempo, creo que ya me queda poco tiempo y me gustaría dejar un espacio para las preguntas o los comentarios asociados. Entonces, no voy a detallar más este cuadro. Por acá están las referencias y por acá un correo de contacto. No sé, David, ¿me ayudas a definir cuánto tiempo tenemos como para Vale, hacer el yo creo que proceso? podemos usar esos 4 últimos minutos para que los chicos puedan aportar, si tienen alguna impresión o alguna duda, ¿qué les gustaría como cuestionar en estos momentos? Tienen el micrófono allí abierto para que Sí, vale, puedan y el micrófono, preguntar. y también estoy aquí atento al chat si hay alguna pregunta escrita. Por aquí Camila decía en qué área geográfica es esto, pero no sé si eso fue reciente. Sí, cuando estabas hablando de como la adopción de los diferentes métodos, quería saber si esas gráficas son mundiales o en un país particular o una región. No, son mundiales, es decir, se hizo una revisión sistemática de la literatura en todas las publicaciones pues existentes, entonces no se limitan a un país. Ok, gracias. Ok. ¿Nadie está interesado? ¿Nadie tiene alguna duda? Mateo, por allí. Sí. Guillermo, ¿hay Cuéntame. alguna empresa que está aplicando alguna de estas tecnologías como en gran escala, como en su día a día, en la gestión pues de sus operaciones o todavía no? Sí, bueno, hay una apuesta bastante fuerte que está haciendo Amazon. Amazon en operaciones de picking está haciendo una apuesta bastante fuerte. De hecho, hay publicaciones, patentes que están como que muy dinámicas. Constantemente están trabajando tanto en investigación científica como en implementación. El picking es tal vez una de las primeras operaciones que fue a ser asistida por la tecnología de realidad aumentada. Ahí ya como que ya está bien maduro ese proceso, sin embargo siguen trabajando en otros procesos relacionados con la gestión de almacenes. Entonces te podría hablar de Amazon y también te podría hablar en general de la industria automovilística. Los procesos de ensamble pues tienen mucho por mejorar en tiempos y en calidad y le están apostando bastante a esta tecnología también en estas empresas del sector automovilístico. Y específicamente en Colombia, ¿conoces alguna? No. Pues las últimas visitas que hice a las ensambladoras acá colombianas fueron aproximadamente hace año y medio y hasta el momento la tecnología como más reciente que ellos habían implementado eran robots industriales para algunas etapas de ensamble. Pero acá en Colombia no conozco de ningún caso específico. Mateo, que no tengamos como la aplicación aquí en Colombia directa, no hace pues que esta área no sea aplicable. Como le contaba Guillermo, pues lo que más se trabaja aquí o lo que más estamos haciendo ahora es, no alcanza a coger esto acá al fondo. Queríamos darles una cosa, ¿cómo podemos darles esto? No sé si alcanzan acá, por ejemplo, nosotros en el departamento tenemos como toda la infraestructura también para rehacer las cosas que están, digamos, que están haciendo en la industria, bueno, o los grandes laboratorios para trabajar en diferentes tecnologías. Obviamente, pues, con Guillermo empezamos a trabajar mucho la parte robótica y vea que nos hemos ido moviendo mucho hacia otras, digamos que otras áreas, por llamarlas así, otras tecnologías, sobre todo basados en esa curva que ven allí. Pues si las grandes consultoras de tecnología saben que pues, lo que más tienen aplicación son
ya no tanto la robótica, no tanto técnicas más académicas o más matemáticas, sino cosas más raras, que es como por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, pero entonces nosotros también nos hemos ido moviendo, sino que digamos que acá falta mucho músculo y hemos identificado que el músculo, por ejemplo, interesante, que nos serviría muy bien del programa nuestro como tal, es la parte, digamos, que ustedes con el modelamiento de procesos. Entonces, por eso la invitación, digamos, que de la charla de Guillermo es como, diga, ustedes tienen un trabajo de grado por hacer, o quieren trabajar en la parte de investigación, o quieren entrar a hacer maestría, pues esta es una parte interesante como para que trabajemos allí. ¿Alguien tiene más preguntas? Ya me le robé un minuto al profesor Leonidas. Bueno, entonces aprovecho para despedirme. Muchas gracias de nuevo, David, por la invitación acá a este espacio para contar estos temas novedosos e interesantes. Y bueno, si hay alguien interesado, entonces ya saben, pueden contactar al profesor David o ahí está mi correo de contacto para seguir hablando del tema o para trabajar a futuro en este tipo de proyectos. Gracias. Este es el último juguete que llegó al departamento. Mira que este es un gripper que ya no requiere digamos que de un motor de succión, sino que ya lo tiene incorporado. Esto lo hace por corriente. Entonces mira que muchas cosas están dentro del laboratorio nuestro, pero pues si ustedes no se acercan, nosotros tenemos como obligarlos a que vayan allí y empiecen a jugar con nosotros, ¿vale? Vale, entonces voy a parar aquí, voy a darle la bienvenida al profesor Leonidas. Leonidas está por allí. Gracias. Ese es mi profesor Leonidas. Aquí está profesor